enfermedades. Además, no posibilita llegar a identificar los microorganismos específicos que afectan a una enfermedad, ya que no conlleva el uso de exámenes químicos. De tal manera, es difícil poder reconocer con certeza la etiología de una patología. Bueno, muchas gracias por las preguntas de las personas en favor. Ahora vamos con las preguntas en contra. ¿Podría hacernos la primera pregunta la señorita Antonella Pivaque? El biomagnetismo se basa en la aplicación de imanes en zonas específicas del cuerpo, con el fin de generar, en teoría, un equilibrio y bienestar en el mismo. Desde esta perspectiva se cuestiona el grupo a favor. ¿Es posible asegurar, mediante evidencia científica, que una alteración funcional en el cuerpo sanará adecuadamente solo con la práctica del biomagnetismo? ¿Podría responder esa pregunta, señorita Jennifer de la Paz? Con muchísimo gusto, pues. Nuestro grupo a favor presentamos el biomagnetismo como una terapia alternativa. Normalmente, terapia que se utiliza para curar enfermedades producidas por bacterias, hongos y parásitos, que son los causantes de la mayoría de las enfermedades que conocemos hoy en día y que son tratadas con este método. Mas nunca mencionamos que sea un remedio milagroso para curar afecciones que llevan años de investigación y estudio sin un logro a su cura, enfermedades como son el Alzheimer y las malformaciones congénitas. Por lo que este remedio o esta medicina alternativa va a ser incapaz de curar estas medicinas, dado que estas afecciones, perdón, dado que la medicina convencional tampoco lo ha logrado. Más sin embargo, presentamos el biomagnetismo como una terapia con la capacidad de estudiar, clasificar, medir y corregir algunas de las alteraciones funcionales del pH de los organismos vivos para poder mantener así la homeostasis del cuerpo, que no es más el conjunto de reacciones químicas que necesitamos mantener en equilibrio para que el cuerpo así pueda desarrollarse de una manera y pueda seguir trabajando de manera correcta. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. La siguiente pregunta la podría hacer la compañera Valerie Lord. ¿De qué manera, mediante el biomagnetismo, se pueden reconocer a los microorganismos específicos que afectan el cuerpo humano, acercándose a su supuesta etiología concreta, cuando solo posibilita equilibrar el pH interno del cuerpo usando únicamente como referencia a la sintomatología? Señorita Andreina Ávila, ¿podría responder a eso? Como ya tenemos en cuenta, el biomagnetismo va a actuar con dos tipos de carga, una negativa, que está en relación con lo alcalino, y otra positiva en relación con lo ácido. Se puede reconocer a los microorganismos a partir de los ambientes en los que viven. Es decir, que los virus y los hongos necesitan ambientes de pH ligeramente más ácidos, mientras que las bacterias y los parásitos necesitan un medio más alcalino, de tal manera que puedan ser reconocidos en el ser humano. Y así es como este método empieza a restablecer el pH. Aunque el biomagnetismo no es un método, es más un método terapéutico y preventivo, también tiene la posibilidad de encontrar la etiología, realizando una medida de alcalinidad o de acidez en el cuerpo. Si alguno de estos domina, la posibilidad de que los microorganismos invadan el cuerpo es muy alta. Y como dijo mi compañera anterior, los microorganismos son las causantes de la mayor parte de las enfermedades de todo tipo. Sin embargo, dichos organismos difícilmente se vuelven patógenos cuando la homeostasis del cuerpo se mantiene de manera correcta, siendo este el origen de todo. Si existe un desequilibrio, entonces habrá enfermedad. Por lo tanto, el biomagnetismo no da un diagnóstico de enfermedad, pero sí un origen de esta. Y además sí reconoce el tipo de organismo al que se enfrenta y utiliza la sintomatología como un indicador de la enfermedad del paciente y como un determinante para el avance del tratamiento. Muchas gracias por su respuesta. El compañero Matius Macías, ¿podría seguir con la tercera pregunta? Claro, bueno. Teniendo en cuenta como único factor de evidencia la opinión del paciente, ¿hasta qué punto es creíble el criterio de los pacientes que recibieron la terapia del biomagnetismo y sintieron una mejoría
para no tener en cuenta que es parte de un efecto de autosugestión o efecto placebo. Señorita Magda, ¿puede responder a esa pregunta? Debido a que una vez las sesiones hayan finalizado, claro, dependiendo del tratamiento y la enfermedad que esté presente, la persona o el doctor responsable de realizarle estos métodos debe realizar un examen donde va a definir si su sistema está correctamente estable y no presenta ningún síntoma. Debe haber pruebas que afirmen que su sistema esté correcto, aunque no está más decir que siempre hay pacientes que a pesar de que haya un examen que prueba que no está bien, van a pensar que está bien. Debemos también saber que la mente puede puede jugar con nosotros, pero lo más factible para que este paciente pueda decir y afirmar que los métodos de biomagnetismo son 100% buenos y seguros, deben hacerse un examen y posterior a ello se determina cómo se encuentra. Bueno, gracias a todos por sus respuestas y también a todos por sus preguntas. Entonces, tomando todo en cuenta todo esto, llegamos a unas conclusiones, las cuales, tomando en cuenta que de lo anterior, el biomagnetismo es realmente una ingeniosa e innovadora invención médica debido al vasto y amplio conocimiento que se necesita para manipular los imanes satisfaciendo nuestras necesidades. La terapia por sí misma parece ser un adelanto maravilloso en el campo de la medicina, ya que es un procedimiento no invasivo y totalmente indoloro para el paciente. Sin embargo, existen estudios científicos serios ni publicaciones en revistas indexas que avalen la efectividad de este tratamiento. Además, el hecho de utilizar campos magnéticos para afectar el pH del organismo podría resultar nocivo, no solo para los patógenos, sino también para las células. Por último, esta terapia considera que todas las enfermedades son originadas a causa de los patógenos, como ya los mencionados por las compañeras, las bacterias, los hongos y parásitos, mientras que muchas enfermedades son causadas por efectos congénitos, por lo que esta terapia no es aplicable en todos los pacientes. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo. Solo decirles que ha sido un grupo que no ha sido muy dinámico porque ha estado todo demasiado controlado. Un debate pues tiene que ser fruto de una espontaneidad, de que haya preguntas que no estén en el guión. Entonces, ha estado bien, pero demasiado controlado. Gracias. Siguiente grupo, por favor. ¿Se puede visualizar ya? Listo. Buenos días y bienvenidos al debate sobre homeopatía y medicina convencional. La homeopatía es una herramienta terapéutica descubierta a finales del siglo XVIII y es desconocida aún por algunos profesionales, pero esta brinda la capacidad de hacer un abordaje individualizado para cada persona. Como cualquier otra terapia, no es infalible, pero con conocimiento y rigor puede resolver problemas que los fármacos convencionales no hayan conseguido solucionar. Por otro lado, tenemos a la medicina convencional, que es el sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de salud tratan síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos o cirugía. Este debate va a estar conformado por dos grupos, un grupo que va a estar a favor y un grupo que va a estar en contra. Asimismo, va a haber preguntas a favor y va a haber preguntas en contra, al igual que los argumentos. Antes de empezar con este debate, es importante mencionar las reglas a aquellos participantes en la mañana de hoy. Una de las reglas va a ser escuchar atentamente a tu oponente. También tienen que defender su punto de vista con argumentos válidos. Tienen que ser relevantes defendiendo su tesis. Deben respetar los turnos de participación. Deben usar un lenguaje adecuado. Y cada grupo, el a favor y en contra, va a tener 8 minutos máximo para desarrollar su contenido en cuanto a preguntas y en cuanto a argumentos. Entonces, vamos a empezar con los argumentos a favor. Por favor, compañera Saidi, muéstrenos sus argumentos a favor. Bueno, ¿qué es esta medicina homeopática? Ya. Este es un tipo de terapia el cual se basa en el empleo de medicamentos, los cuales son elaborados con ingredientes naturales. Este tiene un objetivo. Este es el que persigue
con la homeopatía, el cual es de proteger a nuestro organismo, el cual refuerza nuestra salud mental y promueve un estado de mayor bienestar, donde se emplea para prevenir enfermedades. También puede reducir lo que es la sintomología de algún cuadro médico, el cual sea leve. En este sistema, la homeopatía quiere dar un enfoque natural a lo que es el tratamiento de diferentes patologías, dejando a un lado lo que es la medicina holópata o tradicional. En sí, estos medicamentos naturales son utilizados en los tratamientos de la homeopatía, los cuales pueden ser consumidos por lo que son los lactantes, embarazadas e incluso por los niños o bebés. Estos interfieren con otros medicamentos, los cuales se pueden estar tomando el individuo y no producen lo que son efectos secundarios en el organismo. Listo, compañera Saidi, muchas gracias. Escuchamos el segundo argumento a favor que va a estar a cargo del compañero Sebastián Morales. Buen día. Tocando el fundamento de esta medicina homeopática, pues es un sistema terapéutico del cual mediante la administración de sustancias, ya sean orgánicas, minerales o vegetales, pues en un sujeto sano producirán los mismos síntomas que la enfermedad a tratar, teniendo como ello el antecedente postulado hipocrático de que lo similar cura lo similar. En cuanto a los beneficios, pues la homeopatía va a dar alivio y consuelo al paciente, algo poco común en la medicina convencional. Este es un principio básico del código ético médico, en donde primero no hacer daño, algo que la homeopatía cumple, pero no podemos decir lo mismo de la medicina moderna, dicho por Viento Sur. Ahora, al hablar del concepto antifrágil, se nota que la medicina convencional es peligrosa pasado un punto que hemos cruzado hace mucho tiempo, puesto que los procedimientos médicos a esta actualidad son la tercera causa de mortalidad en países desarrollados. No obstante, la homeopatía abarca beneficios puntuales, tales como la prevención de ciertas patologías, colabora con la disminución de la ansiedad, es eficiente para aplicarse en entornos del cuidado paliativo y no provoca efectos adversos. Todo esto si se lo aplica con responsabilidad y moderadad. Muchas gracias, compañero. Vamos a proceder a escuchar el tercer argumento a favor a cargo de la compañera Anaí Naranjo. La Organización Mundial de la Salud está especialmente interesada en apoyar el desarrollo de estas prácticas, fomentando el uso apropiado, seguro y eficaz de la medicina tradicional y complementaria. Con base en lo anterior, la Organización Mundial de la Salud en este sentido ha hecho un reconocimiento de esta disciplina como un sistema médico y la considera una estrategia de atención para la salud en muchos países del mundo. En una publicación relacionada con la primera estrategia global sobre la medicina tradicional, señala que este tipo de prácticas son muy populares, debido a que ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, la Organización Médica Colegial ha asumido su papel como defensor de la salud de los ciudadanos, exigiendo todo método terapéutico cuente con un diagnóstico previo, una indicación terapéutica y la aplicación de esto por una persona cualificada y legalmente autorizada. Una vez que hemos escuchado los argumentos a favor, vamos a proceder a escuchar los argumentos en contra. El primer argumento en contra va a estar a cargo de la compañera Doménica López. Por favor. Buen día. Bueno, para empezar, tengo un argumento en contra en cuanto a lo que es la homeopatía y es conocido la legislación sobre el medicamento. Bueno, se dice que la legislación que regula los medicamentos homeopáticos es común a todos los medicamentos y que según tiene como objetivo garantizar la seguridad del paciente cuando hay varias pruebas y se puede dar a conocer que no es así, no cumple con todas las reglas. Por eso, como todos los medicamentos, bueno, según los homeopáticos son de venta exclusiva, y la regulación de la fabricación industrial de los medicamentos homeopáticos aplica las mismas exigencias que cualquier otro medicamento. Esto es lo que dicen aquellas personas que defienden aquellos medicamentos. Sin embargo, relativamente a la fabricación industrial,
no es en la regulación en general, o sea, estos no cumplen la regulación general de todos los medicamentos. Bueno, los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica algunos siguen el mismo proceso que los demás medicamentos, como son pruebas de impacto ambiental y resultados de pruebas clínicas y farmacéuticas. Sin embargo, se ha confirmado que ninguno de estos, casi la mayoría, para no decir todos, de estos medicamentos homeopáticos ha cumplido este requisito nunca. Hay algunos tipos de medicamentos homeopáticos que carecen de indicación terapéutica. Para ellos existe un procedimiento de registro simplificado del que no tiene que demostrar su eficacia. Esto quiere decir que es una gran desventaja para lo que es estos medicamentos, porque no está cumpliendo con lo que es la ley, los derechos que el paciente tiene que tener, el proceso para poder salir a la venta al público. Bueno, en el que estos aquí no tienen que demostrar su eficacia y más bien estos medicamentos se dan es podríamos decirlo, generación en generación o porque una persona lo probó y le sirvió, ya lo recomienda sin haber tenido pruebas científicas, evidencia científica de si sirve o no. Bueno, las empresas farmacéuticas nunca han presentado ninguno de estos medicamentos, o sea, ellos no los sacan a la venta porque no cuenta con el registro, casi ninguno, con excepción, podemos poner en ejemplo el medicamento Lycopodium. Este de aquí, bueno, fue creado en lo que es los laboratorios de HU en abril del 2012, que es uno de los medicamentos los cuales sí se venden en lo que es la farmacia, sí está con registro. Sin embargo, es algo sorprendente que existan 19.000 medicamentos homeopáticos que no tengan indicación terapéutica, no están avalados por lo que es el Ministerio de Sanidad y no cumplen con las leyes para poder la venta al público. Es decir, que es algo muy penoso que se venda, que haya gente que defienda los medicamentos homeopáticos cuando no tienen el suficiente requisito para poder consumirlos. Continúan sin ser registrados y sin pagar tasas al Estado y sin estar legalmente autorizados en lo que es el país. Bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que es que una de las ventajas del medicamento alopático, que es el cual yo defiendo, es que los pacientes tienen derecho y protección bajo la ley. Recordemos que en la ley está que nosotros tenemos que consumir aquellos medicamentos que cumplan con todas las normas, y si estos no son así, entonces es un grave error que los estemos consumiendo los medicamentos alopáticos, porque estos medicamentos siempre deben pasar por pruebas rigurosas antes de ser utilizados en los pacientes, y que también tenemos como ventaja que estos tratamientos, bueno, y también los grandes negocios de la alopatía, necesitan mucho dinero, mucha investigación y desarrollo, y por esa razón es que son investigados de esta forma. Y que a pesar que los productos farmacéuticos a veces suelen venir con inconvenientes, son los únicos principales, o sea, son los únicos los cuales pueden salvar innumerables vidas en los últimos 100 años, y son aquellos que sirven para durante y después de la cirugía, para algunos diagnósticos, y que pueden ser usados en cualquier tipo de enfermedad. Gracias. Gracias, compañera Doménica. Vamos a escuchar el segundo argumento en contra a cargo del compañero Bolívar Muentes. Buenos días. Si hablamos de la utilización de estos medicamentos, tenemos que por lo menos cada cada 3 personas ha utilizado medicamentos homeopáticos en alguna ocasión. Sobre todo en patologías como lo son la gripe, el estrés o problemas alérgicos. La mayoría de estas personas suelen mostrarse satisfechos con este método terapéutico, por lo que esto lo llevaría a aconsejar su utilización a familiares y amigos. Sin embargo, que algo sea popular no lo convierte en cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los usuarios de la homeopatía se deciden por la opinión de terceros, ya sea por el amigo o el conocido que dice que le funciona, por lo que no suele tratarse de una decisión informada basada en el método científico, situación que es completamente diferente o contraria a lo que sucede con la medicina alopática, como ya se mencionó en el argumento anterior, ya que para ejercer la misma, los médicos y enfermeras deben tener licencia y se les exige un alto nivel de exigencia para proteger a los pacientes y así garantizar una atención de calidad.
Además que los medicamentos y tratamientos deben pasar por pruebas rigurosas antes de ser utilizados en los mismos pacientes. Otro punto sería que su uso depende de la fe. Al decir esto, me baso en que la práctica médica homeopática se podría decir que actúa de forma más amigable que la tradicional, ya que el homeópata puede dedicar mucho más tiempo a su paciente y esto va a demostrar una mayor preocupación por su bienestar, ¿no? Por lo que se crea una mejor relación entre el médico homeópata y el paciente y hace que el paciente sienta que alguien realmente lo está escuchando, que alguien realmente está interesado en su salud. Y este pensamiento es mucho mayor cuando su empatía se ve recompensada con la sanación. Esto nos da como resultado que el paciente tenga una opinión alta acerca de la homeopatía. Si toma el remedio homeopático y se cura de su dolencia, le dará el crédito a la homeopatía. Y si no se cura a pesar de su uso, de todas formas será una persona convencida de las ventajas que traiga consigo la homeopatía, por lo que se refuerza su creencia y hace que la utilice con mayor frecuencia. Es por esto que digo que más que una cuestión de utilizarla por lo que funciona, se convierte en una cuestión de fe. Muchas gracias. Escuchemos el tercer argumento en contra a cargo del compañero Stikal Zibar. Compañero, por favor. Parece que el compañero Stick ha tenido problemas de conectividad. Me acaba de indicar que lo botaron del Zoom. Entonces vamos a proseguir con el debate. Una vez que hemos escuchado los argumentos en contra, vamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta va a estar a cargo de la compañera Ana Sánchez y va a estar dirigida a la compañera Candy Toledo. Por favor, compañera Ana Sánchez, prosigue con su pregunta. Ya. Uno de los principales motivos de utilización señalados por los usuarios, se han descrito que no se han descrito efectos secundarios ni reacciones adversas revelantes relacionados con los medicamentos homeopáticos. Entonces, ¿crees que es hora de salir de los laboratorios y echar la vista hacia las grandes ventajas de la homeopatía? En respuesta, es que lo cierto se ha descrito efectos secundarios adversos, en ocasiones muy graves. Las sustancias homeopáticas, a menudo tóxicas, son peligrosas y no siempre las dosis homopáticas son de dilución extrema. Puede darse contracciones bastante altas como para provocar síntomas o incluso la muerte, como sucedió en un caso registrado en Badajoz 2004, que los medicamentos homopáticos no han sido registrados o estudiados de forma sistemática y los laboratorios homopáticos nunca han dado cuenta pública de ellos. ¿Listo? Vamos a escuchar la segunda pregunta a favor. Por favor, las personas que les toca intervenir. Por favor, la compañera Lais Barcia, hacer la pregunta a la compañera Nayeli Zambrano. Buenos días. Uno de los principales motivos de utilización señalados por los usuarios es que en general no se han descrito los efectos secundarios ni reacciones adversas relevantes relacionadas con los medicamentos homeopáticos. La pregunta es, ¿tú crees que se deberían utilizar los medicamentos homeopáticos al 100% ya que no presentan efectos secundarios?
Bueno, buen día. Pues justamente eso, como tú acabas de decir, medicina solo hay una y es la que cura. Tim Minchin dijo alguna vez, ¿saben cómo llaman a la medicina cuando, o sea, la medicina alternativa cuando ésta logra probar que sí funciona? Pues medicina. Entonces, la homeopatía no ha demostrado esta cualidad hasta el día de hoy y de hecho, las personas que ponen en práctica esta rama, lo que es la homeopatía, lo demuestran al poner en manifiesto o sea, al poner de calificarla como una supuesta medicina complementaria y no más allá de eso. Y bueno, fuera de eso también existen ciertos estudios universitarios que se basan en esto de la homeopatía, que de hecho están siendo cada vez más criticados tanto por estudiantes como por médicos. Y bueno, tú que me nombraste cifras con respecto a eso, los datos de la Organización Mundial de la Salud obviamente muestran una mayor cantidad de médicos alrededor del mundo, de hecho de millones, que eso significa que si aceptamos como válidos los datos de los homeópatas, entonces aproximadamente, qué sé yo, entre 2 o el 3,5% en todo el mundo ha prescrito alguna vez algún producto o algún medicamento por parte de la homeopatía. Y se muestre como se muestre, la práctica de la homeopatía médica siempre va a seguir siendo minoritaria a comparación de lo que es la medicina convencional. Muchas gracias, compañera. Vamos a escuchar la tercera pregunta a favor, que va a estar a cargo del compañero Leiber Contreras y va dirigida hacia la compañera Valentina Palacios. Listo. Si bien la homeopatía es una terapéutica establecida hace más de 200 años, con millares de médicos practicándola de forma habitual a centenares y millones de pacientes en todo el mundo, demostrando su eficacia durante todo ese tiempo, ¿por qué ahora recomiendan dejar de aplicarla y eliminarla de nuestras alternativas médicas? Bien, porque la homeopatía no cura enfermedades y mucho menos dolencias graves. Si los pacientes aquejados de cáncer o problemas hepáticos abandonan el tratamiento tradicional por el homeopático, ni siquiera los efectos del placebo podrían enmascarar el brusco aumento de la tasa de mortalidad y la consiguiente pérdida de credibilidad. Gracias, compañera. Una vez que hemos escuchado las preguntas a favor, vamos con la ronda de preguntas en contra. La primera pregunta en contra la va a hacer la compañera Candy a la compañera Ana. Bien. Los medicamentos homopáticos son eficaces tanto para patologías agudas como gripe, tos, diarrea, crisis de migraña, entre otros, como crónicas o de difícil tratamiento. Esa puede estar la alergia, la migraña, el asma, la ansiedad, etc. ¿Cree usted de gran utilidad los medicamentos homopáticos en infecciones de repetición e incluso como complemento de otras terapias en cuidados paliativos? Bueno, actuar contra los síntomas es una pieza fundamental de la práctica homeopática. Ojalá que se pudiera curar la hepatitis o el Alzheimer, pero ya que tiene utilidad en enfermedades crónicas para paliar síntomas, se pueden complementar perfectamente con medicamentos alopáticos en los casos referidos, especialmente cuando la ciencia médica oficial tiene remedio y solamente caben los remedios paliativos. Respecto a que los pacientes de cáncer hacen mal abandonando el tratamiento moderno, quimioterapia o radioterapia, no tengo más que mencionar la técnica de Banerjee, da resultados espectaculares, incluidos estudios clínicos. Muchas gracias, compañeras. La segunda pregunta en contra va a estar a cargo de la compañera Nayeli Zambrano y va dirigida hacia la compañera Lais Barcia. Por favor, compañeras. Bueno, pues nosotros sabemos que los medicamentos homeopáticos sí han causado efectos secundarios y de hecho en varias ocasiones esto ha llegado a ser bastante grave. Pero bueno, se sabe que es por lo que las dosis homeopáticas no son de total dilución, lo que lleva a que esto puedan causar ciertos síntomas y de hecho hasta la muerte, como fue en un caso en una ciudad de España en el 2004. Y bueno, además de eso, existe un informe que ha sido redactado por homeópatas, que es el informe que lo llaman como Bornoff-Mathiasen, que es donde indican ciertas tasas de efectos secundarios que han estado dentro de los estudios en los pacientes. Entonces, a pesar de todo lo que se ha demostrado, ¿por qué se trata de defender tanto la idea de que los medicamentos homeopáticos no traen efectos secundarios ni reacciones adversas en los pacientes?
Pues mira, la verdad que sí es lamentable que haya habido estos efectos adversos en algunos casos, pero es que eso es lo común ante cualquier actividad humana. Y también se lo reduce con los controles sanitarios adecuados. Y es por eso que hay que prestar atención a los datos globales, más no a la anécdota. Por ejemplo, la talidomida, que es un fármaco utilizado para tratar el mieloma, justamente el 26 de noviembre de 1961, apareció un artículo alemán que señalaba los efectos secundarios de esta, y justamente al día siguiente fue retirada del mercado. Entonces, si vemos en proporción al número de medicamentos en el mercado, la homeopatía sigue ganando a cualquier otro tipo de fármaco, ya que los preparados homeopáticos se preparan a base de la materia médica conocida. En tanto, en la farmacopea química no se sabe los resultados que van a presentar en el ser humano. Es ahí la gran cantidad de pruebas clínicas que se les exige antes de lanzar un medicamento al mercado. Muchas gracias, compañera. La tercera pregunta en contra va a estar dirigida de la compañera Valentina Palacios al compañero Leiber Contreras. Adelante. Ya, muy bien. Tenemos que la homeopatía es una pseudoterapia que no es tolerable usar ni siquiera de forma combinada con la medicina, porque pone al mismo nivel algo que es científico con algo que no lo es. Esta pseudociencia no es ni siquiera una técnica médica, no forma parte de estudios oficiales. Los homeópatas no están evaluados ni acreditados y un homeópata puede ser médico, farmacéutico o tu vecino. El problema de la homeopatía es que no existe una definición a nivel legal sobre lo que son estos productos. Entonces, mi pregunta es, si la medicina homeopática no tiene autorización ni registro ante la ley, ¿por qué la consumimos? Listo, respondiéndote. Primero porque es un procedimiento económico y accesible en cualquier región geográfica. En cualquier parte se puede acceder a ella de manera fácil y económica, ¿no? Segundo, porque siempre vamos a buscar alternativas a lo que sería la falta de respuesta de la medicina alopática. No creo que ninguno de nosotros nos quedaremos de brazos cruzados cuando la medicina alopática no nos funciona. Y alternativa más recomendable sería la homeopatía. Y aparte de esto podemos citar a dos grandes como serían Jacobs y Weiss S., que los dos han realizado lo que sería metaanálisis, donde pueden comprobar la eficacia de los remedios homeopáticos en cuando la alopática no lo ha conseguido. Como por ejemplo en el caso de remedios que detuvieron la diarrea infantil durante días. Y también varios de Weiss, en donde desde 1991 al 2017 publicó 7 metaanálisis, en donde se compara la homeopatía en Medline con los placebos, y que 6 de ellos son más que favorables hacia la homeopática. Bueno, una vez que hemos escuchado los argumentos a favor y en contra y la ronda de preguntas, podemos llegar a la conclusión de que la homeopatía es útil en un extenso campo de enfermedades y problemas de la salud, y que puede aplicarse de manera complementaria en cualquier otro método convencional, formando parte integral de cualquier sistema de salud. Es decir, a lo largo de este debate se ha hablado sobre la medicina, convencional y la medicina homeopática, y cada uno ha tenido sus posturas. Entonces, también vale concluir en que ambas son importantes y de vital importancia en cada ámbito de la vida, porque cada persona tiene su idea respecto a estas medicinas, tanto la alternativa como la convencional. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención y gracias a todas las personas que han participado en este debate. Bueno, gracias al grupo. Le digo casi lo mismo que el grupo anterior, no ha habido espontaneidad. Ustedes, cualquiera del grupo puede preguntar, cualquiera del grupo puede contestar. Entonces, no se ha visto, ha estado todo muy controlado, no se ha visto esa espontaneidad que requiere un debate. Ok, bueno, vamos al último grupo.
Muy buenos días, doctora Joaquina Gil y compañeros presentes. A continuación vamos a hablar sobre la terapia Reiki y vamos a debatir sobre esta. La terapia Reiki es una terapia complementaria caracterizada por la imposición de manos en el ser humano como un objetivo para restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual. Con esto se da inicio al debate acerca de esta terapia y sobre la medicina convencional. Para esto vamos a presentar a Mateo Vaca, Kevin Marcillo, Ana Alcíbar, Jimena Verdesoto, Antonio Moya y Gisela Aguilar, quienes nos expresarán sus ponencias a favor de esta terapia. Y a Angélica Hidalgo, Alan Orrala, María Isurieta, Ariana Marcillo, Steven Arroyo y Génesis Mendoza, quienes nos darán a conocer sus ponencias en contra. Bueno, en el debate se van a establecer las siguientes reglas. Primero, cada participante tendrá un máximo de 2 minutos para fijar su postura y contestar las mismas preguntas. Las ponencias se deberán realizar de manera alternada, uno a favor y uno en contra. Se permitirán réplicas y preguntas a su antecesor. No se aceptarán comentarios ni opiniones fuera del tema. Tampoco se aceptará ningún lenguaje inadecuado y el facilitador indicará los turnos y el tiempo para hablar. Una vez aclarado esto, vamos a comenzar con las ponencias a favor. Va a intervenir el compañero Mateo Vaca. Le damos la palabra. Reiki es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de la imposición de manos que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y espiritual. Es decir, va a armonizar y equilibrar las chakras de tu cuerpo. En base a diversos estudios realizados se mostró lo siguiente. El estudio realizado en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular por Quackley muestra que disminuye de manera significativa el grado de dolor y los niveles de cortisona en los pacientes que reciben esta técnica. Orszag y Coles examinaron los efectos de la terapia Reiki en calidad de vida, el estado de ánimo y los síntomas en pacientes con quimioterapia. El Reiki demostró no tener efectos secundarios y los pacientes que se sometieron a esta intervención mostraron mejor humor y calidad de vida. Marta y Coles, después de 8 sesiones de tacto terapéutico realizado en personas mayores de 65 años con dolor crónico, se detectó que disminuye el nivel de depresión y de ansiedad y mejora la calidad del sueño. Quackley y Barron concluyen que tras la aplicación de técnicas energéticas se producen mejoras en las variables cognitivas, disminuyen los niveles de depresión y ansiedad y se normalizan los niveles de cortisol. Como pudimos observar, escuchar, nos pudimos dar cuenta que la terapia Reiki tiene diversos aspectos positivos los cuales van a ayudar a nuestra salud. Ahora en contra escucharemos a la compañera Angélica Hidalgo. Le damos la palabra. Bueno, como argumento en contra tenemos que la terapia Reiki está basada en la idea de que por nuestros cuerpos fluye una supuesta energía o fuerza vital. Sin embargo, está hablando de energía cósmica no reconocida, que una persona puede canalizar y emitir a corta o larga distancia. A simple vista, esta terapia está violando los principios de la conservación de la energía y que además dice que sana mediante el restablecimiento de un flujo energético corporal que la medicina, fisiología, bioquímica o física más básica no encuentran por ningún lado. Añadiendo que esta práctica le dan el origen milenario para que así las personas la utilicen más, ya que lo antiguo es más atractivo y vende más. Debemos recalcar que es una práctica relativamente nueva, creada en 1922 y de milenaria no tiene nada. Es más actual que incluso otra pseudoterapia muy extendida en los ámbitos de la salud. A continuación le damos la palabra a nuestro compañero Kevin Marcillo, quien nos expresará su ponencia a favor de esta terapia. La terapia Reiki, como su nombre lo dice, es la terapia más esencial para el ser humano, ya que esta ayuda a reducir el dolor físico,
ya sea de cansancio o estrés. Esta es de mucha ayuda para lo que son las grandes jornadas de trabajo. En su beneficio más provechoso tenemos que esta ayuda al sistema inmune, mejora la autoestima y es muy beneficiosa para lo que son dolores menstruales, estreñimiento, bulimia y anorexia. En contra tendremos a nuestro compañero Alan Orrala, quien nos expresará su ponencia. La terapia Reiki es conocida por canalizar nuestra energía, logrando una sensación de alivio ante algunos síntomas de alguna enfermedad, e incluso nos puede ayudar con nuestras emociones. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que debemos tomar en cuenta que al no ser una terapia comprobada por el método científico, podemos encontrar cosas negativas, que en lugar de lograr nuestro bienestar físico y mental, nos puede conllevar a todo lo contrario, llegando a ser muy peligrosa. Existen testimonios de personas que han presentado efectos negativos después de esta terapia Reiki, los cuales se han referido a pesadillas, adicción al Reiki, presión al pecho, estados de ansiedad y entre otros. Tras el análisis podemos deducir que todos buscamos una manera de cómo mejorar nuestro estilo de vida y mantener nuestro bienestar físico y mental. Y el Reiki es una técnica que se ha vuelto muy popular, pero es importante tener en cuenta los daños que nos puede causar y de manera responsable decidir lo que será mejor para nosotros y que no produzca daños a nuestra salud. Proseguiremos con nuestro compañero Anthony Moya, quien nos dará a conocer su ponencia a favor. Muy bien. El Reiki en varios hospitales del mundo es usado para mejorar síntomas como el dolor, especialmente el dolor postoperatorio y el dolor crónico. ¿A qué me refiero con dolor crónico? Pueden ser dolores de espalda o dolores de migraña o dolores de cabeza. También ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. Mejora también la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud. Asimismo, lo recomiendan para el manejo de personas con trastornos crónicos. A estos trastornos crónicos me refiero como son la artritis, el asma o la diabetes. En 2017, un estudio hizo un cálculo que alrededor del 0,5% de la población, es decir, 1.2 millones de adultos y 161.000 niños de los Estados Unidos, acudió a la terapia del Reiki con fines terapéuticos al menos una vez en su vida. La terapia Reiki la aplican las enfermeras, los médicos y otros cuidadores de la salud. La American Hospital Association reporta que cerca del 15% de los hospitales americanos, es decir, que más de 800, ofrecieron a la terapia de Reiki como uno de sus servicios en el año del 2007. También aducen que una de las razones para ello es que esta terapia es fácil de aprender y de practicar. No usa procedimientos invasivos, no requiere esfuerzo físico y no se conocen contradicciones para su uso. Finalmente, debatiendo en contra, tenemos a nuestra compañera que nos expresará la última ponencia. Mi argumento en contra sobre la terapia Reiki se debe a que las personas que practican esta terapia no han recibido ninguna licencia oficial y al no tenerla es fácil de ser engañados y que cualquier persona no preparada puede practicar el Reiki. Por otra parte, es verdad que se obtienen favorables resultados, pero no tienen ningún cuerpo teórico sólido ni lo respalda ningún estudio riguroso o científico, como toda pseudociencia que cuenta con la explicación del fenómeno por el que cura. Además, esta técnica no supera su efecto en todas las personas que la practican, ya que la terapia Reiki puede influir de forma distinta en cada una de las personas, o bien no influir de ninguna manera, ya que esta depende de cada organismo y la capacidad de reacción de cada individuo. Bueno, después de haber escuchado todas las ponencias, empezaremos con la ronda de preguntas. Tres integrantes de cada grupo habrán preparado anteriormente sus preguntas. En este caso, se permitirá que responda cualquier integrante del equipo contrario que quiera.
Empezamos con la pregunta a favor. Bueno, esta pregunta le pertenecía a la compañera Ana Alcíbar, pero por problemas de internet se le salió de la reunión, así que procedo a hacer la pregunta yo. ¿La medicina convencional tiene efectos secundarios? A mí me gustaría responder. Listo. Se dice que la medicina convencional se basa en el conocimiento científico del cuerpo y utiliza tratamientos que se han demostrado eficaces científicamente. Los médicos adquieren en su formación un conocimiento exhaustivo del organismo, las enfermedades y sus tratamientos. Por eso se puede decir que los efectos secundarios son menos agresivos para el cuerpo, suelen carecer o tener mínimos efectos, a diferencia de otras medicinas que dejan sustancias en el cuerpo y estas pueden dañar órganos. Bueno, ahora proseguiremos con la pregunta en contra que se hará por parte de María Isurieta. Listo. Se dice que ayuda a aliviar los dolores físicos, mentales y emocionales. ¿De qué manera esta terapia ayudaría en personas con casos de enfermedades mentales? A mí me gustaría responder. Respondiendo a tu pregunta, María, la terapia Reiki se considera una medicina complementaria alternativa que esta mejorará los tratamientos utilizados con la medicina tradicional, pero nunca será reemplazada. Esta elimina el dolor, la ansiedad y el estrés en las personas que lo padecen. También ayuda a controlar la depresión y contribuye a la recuperación emocional de las personas. Durante la terapia tienes contacto con energías positivas y las energías malas desaparecen. Los sentimientos oprimidos del hombre son eliminados y las cicatrices sanan. Ahora damos el paso a la pregunta a favor a cargo de nuestra compañera Jimena Verdesoto. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cree usted que la terapia Reiki debería de dejarse de considerar como una terapia alternativa? De ser así, explique cuál sería la mejor manera de denominar a esta terapia y por qué. Me gustaría intervenir a mí. Con respecto a lo que dijiste, pues los defensores de las pseudoterapias han redefinido estas prácticas como lo es el Reiki, con la categoría de terapias complementarias. Pero ¿qué pasa? Que estas terapias no tienen nada de complementarias, ya que para que algo sea complementario tiene que ser algo más completo, algo más efectivo o algo más perfecto. Y el Reiki no aporta nada de eso. Se ha demostrado claramente y sin lugar a duda que cuando el Reiki es usado como tratamiento médico no confiere beneficio alguno. Es más, la mayoría de los centros de investigación no han hallado ninguna evidencia clínica ni científica que apoye las afirmaciones de que el Reiki sea eficaz para lo que son enfermedades o dolencias. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, hace varios años hemos podido percibir que los hospitales están buscando una manera integradora de tratar al individuo. Entonces te pregunto, ¿se podría tomar en cuenta al Reiki como una medicina complementaria para tratar distintas enfermedades? Bueno, sabemos que el Reiki como una terapia complementaria es un sistema de curación integral, ¿no? Que puede utilizarse para reequilibrar al individuo, ayudándole así en la lucha contra la enfermedad, mejorar lo físico, lo emocional, lo mental y espiritual, y tiene el objetivo, más que todo, de restablecer el equilibrio de los centros energéticos. En consecuencia de eso, armoniza nuestro organismo entero, mejorando así nuestra calidad de vida. Es importante tener en cuenta que debido a que esta terapia es administrada mediante la imposición de las manos sobre el cuerpo del paciente con el fin de transferir energía al receptor, se afirma que es una terapia que mejora la capacidad natural del cuerpo para curarse a sí mismo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, podemos decir que sí, que el Reiki sí se podría utilizar o tomar en cuenta como una medicina complementaria. Ahora damos paso a nuestra compañera con su pregunta a favor. Bueno, mi pregunta podría ser dirigida al compañero Steven Arroyo y es, ¿qué medicina considera usted que es mejor para el tratamiento de enfermedades y por qué?
Bien, respondiendo a tu pregunta, francamente, la medicina convencional, o también llamada científica, ya que este es el sistema de salud utilizado por los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud para tratar los síntomas y enfermedades, ya sea por cirugía, radiación y medicamentos. Sin embargo, muchas personas, sobre todo las de la tercera edad, prefieren la medicina alternativa complementaria, usándola en tratamientos tradicionales como el mal de ojo, el susto, empacho, dolor de garganta, entre otras cosas. Pero como su nombre lo dice, puede complementar el tratamiento farmacológico, físico o rehabilitador que lleve una persona, mas no reemplazarse por un tratamiento convencional. Bien, ahora me gustaría hacerle una pregunta a la compañera Gisela. Según las exponencias expuestas anteriormente a favor de la terapia Reiki, se mencionó que esta terapia es utilizada en algunos hospitales. Entonces, ¿cómo puede ayudar en un tratamiento contra el cáncer? Bueno, se dice que el Reiki es una técnica eficaz para tratar los efectos, dolencias y molestias del cáncer. Esta se utiliza en hospitales en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España como tratamiento complementario, en unidades oncológicas para reducir el dolor causado por el cáncer y los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia, como pueden ser las náuseas y la fatiga. Además, alivia el dolor y acelera el proceso de curación después de la cirugía. El Reiki suministra apoyo emocional a los pacientes y hay estudios publicados por el periódico del Hospital Ramón y Cajal, realizados por personal hospitalario que demuestran los beneficios del Reiki a enfermos de cáncer. Bien, y ahora, ¿usted considera que la terapia Reiki podría curar el cáncer? No. Como se mencionó, es una forma de disminuir o contrarrestar el dolor que puede presentar una persona con cáncer, mas no se considera como una cura y sinceramente no creo que pueda llegar a ser. Bueno, ya con esto me gustaría hacer una última pregunta a cualquiera del grupo y es ¿en qué se diferencia la medicina alternativa complementaria de la medicina convencional? Con respecto a la pregunta que acabas de hacer, la medicina convencional utiliza tratamientos que se han demostrado eficaces científicamente. En cambio, lo que es la medicina alternativa, esta se basa en la idea de tratar a la persona pues completamente, es decir, incluyendo lo que es el cuerpo, mente y espíritu. Gracias. Y bueno, para finalizar con este debate, se puede concluir que esta terapia ha sido usada en diversos casos clínicos y hospitales para mejorar síntomas como el dolor, especialmente el postoperatorio o el crónico, también para reducir los niveles de estrés, de ansiedad y de preparación. Esto también empezó a ser usada por la Asociación Americana de Hospitales, ya que es fácil de aprender y de practicar, no usa procedimientos invasivos, no requiere esfuerzo físico, pero asimismo, al practicarse mal, puede ocasionar algunos riesgos, en este caso como pesadillas, adicción al Reiki, presión en el pecho o estados de ansiedad. En conclusión, como seres humanos pensantes, siempre vamos a buscar una manera de cómo mejorar nuestro estilo de vida y mantener nuestro bienestar físico y mental. Es por ello que vamos a acudir a algún tipo de terapia complementaria si es que así creemos. Es importante decidir responsablemente en cuál queremos utilizar, sabiendo también que en cualquier práctica de medicina alternativa, no siempre en todas las personas van a tener la misma reacción como un resultado final de esta. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo 3. Ha sido un poco más dinámico, pero ustedes, bueno, esto es un ejercicio, ustedes tienen que mejorar en el próximo debate, tienen que mejorar siendo un poco más espontáneo, teniendo más preguntas de sentido común, de tal manera que quizás, bueno, quizás porque el tema no es tan conocido por ustedes, pero de cualquier manera, pues este ejercicio que hemos hecho, pues le van a facilitar el que ustedes empiecen. El médico tiene que saber argumentar
instantáneamente, o sea, tiene que empezar a utilizar sus neuronas, sus sinapsis, de manera que en un tema rápidamente logre construir una pregunta, crear una duda, oponerse a una persona. Entonces, este ejercicio pues tenía este propósito. Yo creo que lo hemos cumplido a media, no quiere decir que no sea válido, es muy válido. Yo agradezco mucho el esfuerzo de ustedes. Esto es un aprendizaje. Cuando en el segundo parcial tengamos el debate sobre violencia de género, sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto, ustedes tendrán que ser más activos en ese sentido. Y seguramente pues este ejercicio que hemos hecho hoy les va a servir para mejorar el debate del otro parcial. Quiere decir que todos han tenido buena nota, no se preocupen por eso, ha sido un esfuerzo colectivo, ha sido un esfuerzo importante, y como yo les decía, pues es un ejercicio, pero realmente pues tienen ustedes que tener un poquito más de chispa. Quizá la tecnología nos hace que todo tengamos que leer, todo tengamos que preparar, y perdemos eso, perdemos la espontaneidad. Entonces eso es lo que se pretende y lo que vamos a pretender en los próximos ejercicios que hagamos al respecto. Bueno, antes de terminar, yo quería decirles que ya una vez que hemos hecho el debate, solo queda una tarea que va a ser individual. Yo la voy a subir hoy día, en la tarde ya podrán tener esa tarea en el aula virtual, donde en máximo 3 hojas, puede ser menos, ustedes van a plasmar la experiencia, su experiencia o la experiencia de su familia respecto a la medicina tradicional o respecto a las medicinas alternativas. Es básicamente una experiencia que ustedes pueden tomar, a lo mejor haciéndole una pequeña entrevista a su abuelita, a su mamá, o incluso la experiencia que ustedes hayan podido tener respecto a estas medicinas que hemos tratado en esta unidad, que es la medicina tradicional ecuatoriana con las limpias, etcétera, y las medicinas alternativas con toda esa gama de medicinas alternativas que existen y que están vigentes en el Ecuador. A ver, una compañera quiere decir algo. Adelante. Sí, doctora, buenos días. Es que quería saber, para estudiar para el examen, ¿nos regimos por las diapositivas de nuestros compañeros de lo que se ha expuesto a lo largo de todo el parcial o vamos a tener algún material? No, yo voy a mandar los documentos que ustedes tienen que leer para el examen. Yo les voy a mandar, que son básicamente son los PowerPoint que se han visto, pero les voy a recopilar y les voy a mandar en una carpeta y les voy a poner en Teams y en el chat de ustedes, del grupo del paralelo, para que no haya duda. O sea, esos son lo que ustedes tienen que leer. Yo les sugiero que lo lean de 1 a 2 veces, no les va a llevar más de 1 hora esta materia. Ustedes saben que no es una materia de contenido, de un contenido bastante abundante, sino más bien de determinar ciertos puntos, ciertas posiciones, y básicamente pues yo no le voy a pedir nada, que me digan nada sobre diversidad cultural o que ahondemos en alguna medicina alternativa. Son conceptos básicos que vamos a ver y que eso sí, lo que esté ahí, en base a lo que yo les dé para el examen, se van a hacer las preguntas. ¿Ok? Listo, doctora, gracias. Entonces yo lo que quiero, por favor, es que su compañera Nayeli pues ya me confirme exactamente día y hora del examen para yo ya planificar y tener listo su examen, que va a ser en fall, y que les digo, como les dije el primer día, que quien no esté en el examen básicamente pues a las 48 horas, a las 72 horas tendrá que hacer un examen oral. Entonces, ¿qué quiere decir? Por favor, los que no tienen buena conexión, ese día pues consigan buena conexión.
porque ustedes tienen que hacer el examen, pero además estar conectado en Zoom con su cámara prendida. Entonces eso es importante saberlo previamente, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta, señores. Bueno, muchísimas gracias y nos veríamos, no sé si el lunes, y por favor me confirma la hora si es el lunes, y si no, pues el día que usted me diga. Bueno, suertes a todos y ya, como les digo, le voy a subir esa tarea, que es una tarea sencillita. Es un pequeño ensayo que ustedes van a hacer en función de su experiencia o experiencia de su familia y nada más. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos el día del examen.